Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Abogado, economista con un doctorado. Fue secretario de Energía, de Hacienda y de Relaciones Exteriores. Le va a los Pumas y a los Diablos Rojos. Esta noche al filo, José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social. Hay lugares increíbles que cambian tu vida. Viajes que son el principio de una gran historia. Elegir de dónde somos es el verdadero viaje. Puebla es mi destino. José Antonio Meade, gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte al filo. Al revés, Ana María, muy contento de estar acá al filo y atento. ¿Cómo es que sobreviviste en 2 sexenios, de 2 partidos distintos? Mira, yo creo que la vocación política, la vocación del servicio público implica siempre un compromiso desde el espacio que uno ocupe de tratar de dar lo mejor de sí, de tratar de dar los mejores resultados. Y yo tuve la muy buena fortuna de que me tuvieran confianza 2 presidentes de encargarme carteras muy importantes. Hoy estoy muy agradecido con el presidente Peña Nieto, que me dio la oportunidad primero de desempeñarme como secretario de Relaciones Exteriores y ahora en una trinchera importante, central, muy cercana con la gente, que enfrenta el que probablemente sea el problema más grande que tiene el país, que es el problema de la pobreza. Agradecido con la confianza y correspondiendo a esa confianza, pues entregándome por completo, sin reservas y con todo entusiasmo a las tareas que se me han encomendado. Fíjate que pues son de esas designaciones que a uno le dan gusto, porque habla de alguien pues, que solo ha trabajado, ¿no? No te hemos visto pues, de otra manera desde el principio. Tú querías ser funcionario público cuando eras joven, eres economista, eres abogado, tienes un doctorado también en economía. ¿Cuál era tu sueño? Mira, en la casa se vivía el servicio público a diario. Y se vivía desde diferentes trincheras. Mi mamá estudió educación especial, trabajó mucho tiempo en el DIF. Esa era una dimensión de servicio cercana, importante, ejemplo para nosotros en casa. Mi papá siempre funcionario público también economista y abogado, educado en la universidad. Mi papá estudió sus 2 carreras en la UNAM, yo estudié Derecho también en la UNAM, Economía en el ITAM, pero todos los días en casa, en la mesa familiar, se platicaba del servicio público, se platicaba de los retos que tenía el país, se platicaba desde lo que veíamos que mi papá quería hacer, que sus amigos querían hacer, y eso motivaba. Era ciertamente un ejemplo de vida y era un ejemplo de una vida que uno le gustaría tener y seguir. Pues hablas de trabajar, de servir a tu país. Has estado en 4 secretarías, has recorrido el país con distintas ópticas. ¿Con cuál te identificas más? Fíjate que las ópticas se van complementando y cada uno de los trabajos, de los desempeños, tiene una vertiente que yo creo que es muy importante, que tiene que ver con acceso y que tiene que ver con cerrar brechas. Desde diferentes dimensiones, cuando estuvimos en la Secretaría de Energía, la brecha que queríamos cerrar era una brecha de acceso. Ahí la preocupación era que en México se tuviera acceso a una buena matriz energética. La vida cambia de una familia cuando llega luz a su casa, cuando tienen energía eléctrica, cuando tienen en las tardes posibilidad de hacer sus tareas, cuando tienen la posibilidad de cocinar, de tener electrodomésticos, de acceder a bienes y servicios que la energía hace posible. Y el reto que nos planteábamos entonces era un reto todavía de complementar acceso en un tema en donde el país ha avanzado mucho. Hoy el 99% de las viviendas en México tienen acceso a electricidad. En ese momento nuestro reto era que todas las comunidades de más de 100 habitantes lo tuvieran. Había, por lo tanto, una brecha que cerrar desde una secretaría que tenía esa obligación, esa responsabilidad, trabajando de cerca con Pemex, con CFE, acercando la brecha de eficiencia energética con la que veíamos en el resto del mundo. En México queríamos entonces
que nuestros electrodomésticos fueran eficientes, que la forma como construyéramos nuestras casas fuera también eficiente. Total, ahí había una brecha. En Hacienda, claramente desde inclusión financiera hasta un entorno de estabilidad macroeconómica, un entorno de crecimiento, un entorno que permitiera generación de empleos. Mucho de lo que se hace todos los días en la Secretaría es acercarle oportunidades a la gente por la vía de una buena conducción de nuestra economía, de una buena conducción de nuestro sistema financiero. En relaciones exteriores queríamos acercar México al mundo y queríamos que lo mejor del mundo también estuviera presente en México. Queríamos acercar la vida diaria del migrante para que se acercara a la protección que tenía el ciudadano cuando el migrante vivía fuera de su país. Y aquí lo que queremos es cerrar la brecha entre los que México tienen y en los que México hace falta. Ahora en Cedesol estaba yo leyendo las cifras de la pobreza. Y bueno, tengo muchos años trabajando, tú también, y la pobreza ahí está. Dejemos las cifras, ¿no? Son personas, son mujeres, son familias, son niños que están destinados pues a no salir adelante jamás. ¿Vamos a poder con este problema realmente? A ver, son historias de vida que tenemos que cambiar. Imagínense quien nos está oyendo, la vida de una mexicana, de un mexicano que no está yendo a la escuela, de una mexicana, un mexicano que no terminó primaria o secundaria, que se levanta en las mañanas buscando leña, buscando agua para su casa porque tiene una casa que no tiene servicios, que cuando se enferma no tiene acceso a medicina o a doctor, que no está haciendo sus 3 comidas diarias. Esa es una realidad que hoy en México está vigente todavía para muchos mexicanos y es una realidad que es inaceptable. Y lo que tú dices es cierto, más allá de las muchas cifras, más allá de las muchas métricas, lo que hay es una realidad de una mexicana, de un mexicano que tiene dificultades y de un gobierno que tiene la obligación de acompañarlo, la obligación de apoyarlo para que sus esfuerzos cotidianos le permitan salir adelante. Pero son esfuerzos que si no vamos cerrando algunas brechas, va a costar mucho trabajo que reditúen. No le podemos pedir a un mexicano que no tiene educación primaria, que no tiene una vivienda digna, que está preocupada por su alimentación, que no tiene servicios en su hogar, que sea capaz de generarse ingresos por arriba de los mínimos indispensables. Por contra, ¿qué es lo que vemos en México? Que cuando apoyamos a un mexicano para que tenga educación, salud, vivienda y alimentación, ese mexicano tiene capacidad para salir adelante, para generar ingresos, para construir prosperidad. Por eso, en este empeño, por instrucciones del presidente, con su liderazgo, lo que queremos hacer es transformar esas historias de vida para que cada vez sean más las mexicanas y los mexicanos que plenamente sean parte del desarrollo que está generando el país. ¿Por qué no se nota? Me queda claro lo que estás diciendo, he visto el trabajo, conozco los programas, prospera entre ellos, pero ¿por qué parece que no hay manera, ¿no? Seguimos viendo ese rezago y parece que no pasa nada. Fíjate que si uno va viendo lo que ha pasado en el país, tenemos que empezar sobre la base de reconocer que tenemos problemas, que los problemas son grandes, que los problemas son muchos, que las dificultades que enfrentan las familias en México lo son también. Perdóname que te interrumpa, pero ¿no te parece que a veces en México estamos sobregirados en cuanto a estadísticas y análisis y diagnósticos? O sea, ya sabemos que estamos... Pero vale la pena que lo reflexionemos, porque nos ayuda a contestar la pregunta que tú estás haciendo. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Estamos consolidando un México diferente en medio de los retos que tenemos? Y vale la pena hacer un ejercicio de memoria. Nuestra preocupación hace apenas algunos años era alfabetizar. Nuestra preocupación ahorita es que el mexicano termine la secundaria, empiece la preparatoria y eventualmente llegue a la universidad. Es una preocupación cualitativamente distinta. Es un reto bien grande porque hoy nos damos cuenta que el que no tiene un certificado de primaria o de secundaria no tiene acceso tampoco al mercado formal y por lo tanto gana menos que el que sí lo tiene. Si uno termina la secundaria, tu historia durante toda tu vida va a ser diferente porque vas a ganar casi el doble que el que no tiene estudios. De ese tamaño es la diferencia del esfuerzo que hoy nos ocupa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar seguros que en México las niñas y los niños vayan a la escuela, que persigan sus sueños, que se preparen, que puedan construirse un futuro diferente. Esa es una preocupación distinta de la que teníamos hace algunos años, en donde batallábamos con analfabetismo. ¿Qué preocupación tenemos hace algunos años? Lo platicábamos en energía.
acceso a electricidad. Hace pocos años, relativamente, pues nuestra preocupación era cobertura. Habían muchas decenas de hogares que no tenían acceso a electricidad. Hoy son cada vez menos, nos quedan pendientes, hay que atenderlos, pero ya la preocupación empieza a ser cada vez más una preocupación de calidad que una preocupación de acceso. Oye, secretario, ahí vienen las elecciones y tu secretaría es muy sensible a estos temas. ¿Cómo vas a blindar los programas para que no se mezclen con Hicimos 4 cosas que yo creo que eran muy importantes. Primero, trabajamos mucho con los beneficiarios para que supieran que el beneficio de los programas no se les puede condicionar. Y ya además, tenemos muchos años de estos programas, han habido alternancia en los mismos y por lo tanto la gente sabe que el gobierno está cerca, que el gobierno está pendiente, pero sabe también que no se puede condicionar el apoyo a el acceso a ninguno de los programas, a ningún tipo de comportamiento político. Reforzamos mucho la comunicación en esa dirección. La información, qué importante. Fluyó, estuvimos cerca, platicamos, explicamos, reiteramos. 2, platicamos con los funcionarios. ¿Cuáles son en el proceso electoral sus responsabilidades? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué es lo que tienen que cuidar cuando hay una elección? 3, y muy importante, los beneficiarios escogieron de entre sí a más de 550,000 contralores sociales. Se pusieron de acuerdo los de Prospera, escogieron de entre su comunidad quién nos representara para 2 cosas. Para tener una mucha mejor comunicación con la Secretaría, pero también, en su caso, para que a través de esos contralores sociales pudiéramos tener información de si había alguna queja, de si había algún tema. Bueno, los escogieron ellos mismos. Exacto. Y platican con nosotros y lo platican a diario. Y por último, hay muchos programas que son muy importantes que tienen padrón y calendario. Prospera, adultos mayores. Hay otros que son también importantes pero que no tienen calendario. Los apoyos que damos para el emprendedurismo, los apoyos que damos para que la gente pueda empezar un negocio, los apoyos que damos para construir economía social, esos los interrumpimos durante la elección para darlos una vez que termine el ciclo electoral. Seguimos presente entonces con transparencia, con calendario y con padrón en los programas que apoyan ingreso, pero en los programas que no tienen calendario o padrón y que por lo tanto bien adelantamos o bien podíamos retrasar, lo hicimos para que no hubiera ninguna suspicacia. Y al día de hoy ya tuvimos 5 procesos electorales este año. Tuvimos elecciones en Aguascalientes, en Tabasco, en el Estado de México, en Colima, y no hemos tenido ninguna inconformidad ni de un funcionario ni de un beneficiario. Y bueno, al principio mencionábamos que estuviste en el sexenio de Felipe Calderón, del PAN, ahora del presidente Enrique Peña Nieto, del PRI. No estás afiliado a ningún partido. ¿Piensas afiliarte? Mira, ahorita estoy contento en mi desempeño y en mi condición. Independiente. Me parece que ese es un papel que me ha permitido este desempeño, el trabajar desde las diferentes trincheras, todos los días con el único objetivo de cumplir a quien me tuvo confianza y de cumplir a quien tengo la obligación de atender, de resolver los problemas que desde las diferentes secretarías podíamos resolver. Y eso es, yo creo, lo que me mueve a mí y mueve a muchos funcionarios que todos los días, empezando por los presidentes, pues empiezan su jornada pensando qué pueden hacer para que este país sea mejor. Eso es lo que los motiva, eso es lo que los mueve, y hacer equipo en ese proceso ha sido para mí una gran oportunidad de vida. Juguemos al filo, asociación de ideas. Pobreza. Inaceptable. Familia. Centro y eje de desarrollo. Economía. Cada vez mejor y fundamental para combatir la pobreza. Política. Noble labor de construir consensos y de ayudar a cambiar historias de vida. Derechos. Ejercerse con plenitud, conocerse, aprovecharse y estar cierto desde la política y desde el gobierno de que se puedan todos los días hacer realidad. Cultura. Importante forma de expresión y espacio de enriquecimiento, centro de la cohesión social que debemos y queremos construir. México. Lo más importante, lo central, a quien nos debemos y a quien queremos hacer grande todos los días. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen.